tardes a todos los amigos del canal. Vamos a hacer un video que de alguna forma tiene que ver con estos eventos desgraciados que han pasado en las últimas semanas con respecto a las estructuras. Vamos a hablar brevemente, por cuestiones de plataforma y de tiempo, de los conceptos más básicos, más elementales que comprenden el colapso progresivo de una estructura. Podemos comenzar con una definición. Colapso progresivo lo definimos o se puede definir como la propagación de una falla local inicial de elemento a elemento, resultando eventualmente en el colapso de una estructura completa o una gran parte de esta. Así está definido en la norma de acciones americana del año 2010. Hay otro concepto que es muy importante para hablar de este tema, que es la redundancia estructural, que sería, intuitivamente ya lo conocemos quienes nos interesan las estructuras, la capacidad que poseen los componentes de una estructura para poder conducir cargas por caminos alternativos a los pensados en la estructura original, desde el punto de aplicación de las mismas hasta un punto adecuado soporte. Esta es una estructura básica, elemental, con un conjunto de cargas, y el camino de las cargas sería como imaginamos que se transfieren desde el punto de aplicación hasta las fundaciones, ¿sí? Supongamos que esta es la estructura madre, así tal cual la hemos diseñado. Si eventualmente la columna central R2 se viera afectada en su capacidad resistente, o bien la columna del primer nivel interna, entonces ese camino de las cargas tendría que replantearse, ¿sí? Puede ser que exista un camino de cargas alternativo que permita a la estructura, sufriendo daños y deformaciones apreciables, mantenerse en pie, o puede ser que eventualmente no existe ese camino y la estructura sufra el fenómeno que hemos definido como colapso progresivo. El fallo que genera este tipo de fallas puede deberse a una gran cantidad de factores, ¿no? Sobrecargas imprevistas en algunos niveles, uso inadecuado de locales. Por ejemplo, hemos pensado un edificio para oficinas y algunos de esos pisos, varios pisos son utilizados como archivos o depósitos. Incremento de cargas permanentes excesivos por encima de lo previsto en el proyecto. Por ejemplo, usamos espesores de contrapiso y tipo de pisos de mayor densidad que los tipos de piso y los espesores mayores a los previstos, o a lo mejor, si hay un inadecuado diseño de las losas, sufren flechas, como pasó en el edificio Space en Colombia, conocido por muchos de ustedes, y esa deformación importante de la losa es tratada de subsanar en obra por la empresa mediante un incremento del contrapiso, recargando la estructura. Cargas anormales como explosiones. No nos referimos aquí al tema de atentados, que es muy complejo, sino por ejemplo una explosión de gas o de otro tipo. Choque o impacto vehicular sobre una columna, supongamos en un estacionamiento de un vehículo pesado. Asentamientos diferenciales excesivos entre columnas, tema que ya he hablado anteriormente en otros videos. Defectos de diseño, o bien defectos de diseño podría ser comprendido, por ejemplo, en el video que hablamos del edificio de Shanghái, en donde el diseñador omitió el peso propio, ¿sí? Entonces, naturalmente el coeficiente de seguridad en la estructura que se mantuvo en pie 10 años era 1. Defectos en la ejecución. En muchas ocasiones hay defectos de diseño y defectos en la etapa de ejecución, y a su vez se suman incrementos de carga por encima del previsto. Otro factor actuante es el deterioro o corrosión de las armaduras o el hormigón, que no es advertido y corregido o subsanado. Lo más frecuente cuando nos enfrentamos a una situación de este tipo, salvo que sea una explosión de gran magnitud,
es que sea la suma de varios de los factores que hemos mencionado previamente, ¿sí? No vamos a analizar ni hablar de efectos de acciones sísmicas ni de explosiones producto de atentados, ¿sí? Si no, el tema sería muchísimo más complejo y extenso. El momento en que ocurre el evento puede ser durante la construcción o durante la vida útil de la estructura. Acá vemos una foto de un puente en Estados Unidos donde el colapso se produjo durante la vida útil de la estructura y en servicio de la misma por falta de mantenimiento. Dentro de ciertas pautas que podemos plantear como deseables para tratar de tener una mayor seguridad contra la falla del colapso progresivo, habría que tratar en lo posible de evitar la situación que observamos en el dibujo de este edificio que les hemos mostrado varias veces, donde tenemos una viga sobre la cual apea una columna. Imaginemos que por alguna circunstancia cualquiera la columna de esquina que soporta la viga de apeo tiene una falla estructural en su fundación o en su constitución o por impacto de un vehículo, por lo que sea. Sería inevitable el colapso de gran parte de la estructura, si no de toda, ¿sí? Por lo menos de todo un sector de la estructura. Entonces, este tipo de configuraciones es claramente indeseable. Una cosa deseable también es que haya más de 3 columnas, cuando digo más de 3, como mínimo 4 en cada eje principal, ¿sí? Porque entonces la falla eventual de una de las mismas permite que haya una buena cantidad de columnas aledañas que pueden encargarse de, si las circunstancias que veremos se presentan, de tomar esa carga. Entonces la redundancia en el sistema estructural, conceptualmente, es recomendable, naturalmente, que el sistema estructural planteado tenga caminos alternativos para las cargas ante la eventual falla de un elemento. Estos caminos tienen que estar constituidos por elementos aptos para tomar esas cargas de naturaleza no ordinaria, extraordinaria, con un margen de seguridad. Por ejemplo, ante la falla por algún evento de varias de las columnas de este edificio de la izquierda, esto es una constitución muy particular y muy costosa. Se ha generado una viga superior de rigidización que es capaz de permitir que esas ex columnas trabajen como tensores, eleven la carga y las transmitan a columnas aledañas que tienen que tener una sobreresistencia adecuada para encargarse de tomar esas solicitaciones. Entonces, sin lugar a duda, esto lo que permitiría es quizás finalmente la reparación sea tan costosa que haya que demoler la estructura, pero permitiría la evacuación de la estructura. En una estructura convencional, como la que vemos, donde para cargas gravitatorias las armaduras en los tramos son inferiores y sobre los apoyos superiores, ante la falla de una columna interior, la deformada es la que ustedes observan, y entonces la zona de momentos negativos sobre el apoyo previo pasa a tener momentos positivos, incrementándose significativamente los momentos positivos, como ya veremos con un ejemplo que vamos a plantear, y cambiando de signo los momentos en esa zona, ¿sí? Como requisitos necesarios, pero no suficientes, ya vamos a mencionarlo con más precisión, se necesitan naturalmente estribos cerrados, con ganchos a 135 grados, densificados en la zona de nudos, porque obviamente el esfuerzo de corte a transferir a las columnas que han quedado portantes es mucho más elevado, y una cierta cantidad mínima de armadura inferior y superior continua en vigas, ¿sí?, que facilita esa transmisión extraordinaria de cargas. Algo de esto menciona el código ASI 318, ¿sí?, con conceptos muy sencillos. Justamente el código ASI 318 en 2005 menciona la necesidad de una mínima continuidad de armadura inferior sobre los apoyos de una columna, ¿sí? Tiene que haber un empalme, ¿sí?, que como mínimo sea superior a la armadura de la izquierda, a S1 sobre 4 o a S2 sobre 4, ¿sí?,
Y con respecto a las armaduras superiores pasa algo similar. El requisito es que el empalme, como está mencionado abajo, sea como mínimo para una cuantía mayor que la armadura AS'1 o AS'2 sobre 6 y como mínimo 2 barras. Pero estos son requisitos muy básicos y que no evitan un colapso progresivo. ¿Qué situaciones lo agravan notoriamente? Bueno, esta es la planta de un módulo tipo del edificio de Space que colapsó por peso propio, más bien que por peso propio, por terribles errores de diseño estructural y algunos asentamientos diferenciales asociados, pero este edificio tenía, a más de eso, tenía una falta de redundancia estructural. Fíjense que por eje de columnas tenía 2 columnas, ¿sí?, en los ejes verticales. Por lo tanto, el colapso de una de ellas hacía prácticamente inevitable el colapso del módulo completo. Vamos a desarrollar un par de ejemplos muy básicos, muy simples, con software de cálculo, con un análisis lineal y elástico, corriendo el software en principio con un sistema de carga similar a D más L, y luego eliminando alguna columna en particular para ver cómo responde la estructura. Entonces, en principio esta es la estructura, ¿sí?, con una planta que tiene 5 columnas según el eje X en todos los ejes y 4 según el eje Y. O sea que el concepto de mínimo de redundancia estructural que les sugerí se plantea en ambas direcciones. Hacemos la corrida para D más L. Los diagramas de momentos flectores en amarillo positivo y en rojo negativo son los que esperamos tener en cualquiera de esos pórticos. Analizando un momento de vano, es para tener una idea de magnitud nada más. El momento positivo máximo 3814 kN/m, situación de servicio. El nivel de carga de servicio en las columnas, por ejemplo en las columnas extremas, 1898 kN, ¿sí? Para la columna C1, para la columna C2, fíjense en las 1C, 2C son los ejes, que es una columna interna con una superficie de influencia de aporte de cargas mayor. Bajo esa misma situación de cargas, el esfuerzo axial es 3696 kN. Esto es lo que pasa con el edificio en la situación tal cual lo proyectamos. Y ahora vamos a suponer que por alguna circunstancia falló la columna que estamos marcando, la omitimos en el software de cálculo y corremos la estructura nuevamente. Falló la columna C1. Bueno, observamos que en el pórtico de borde el diagrama de momentos ahora ha cambiado sensiblemente. Donde teníamos momentos negativos, tenemos momentos positivos en amarillo en el eje 1C. La magnitud del momento positivo sobre las vigas es 217,61. Aumentó en forma notoria. La magnitud de los momentos negativos sobre apoyos también. O sea, hay un incremento sensible del valor de los momentos en las vigas aledañas. Cambios de signo de momentos sobre las columnas, como era de esperar, e incremento sensible del esfuerzo de corte. Por supuesto que probablemente la viga no sea capaz de tomar estos momentos y se formen articulaciones plásticas si está diseñada en forma dúctil, ¿sí?, porque estas solicitaciones sobrepasen con mucho las previstas y la armadura dispuesta. Con respecto a qué pasa con las columnas, la columna aledaña a la que falló, antes de la falla, tomaba una carga axial de 1851 kN. Luego de la falla de la misma, toma una carga axial de 2527 kN. No nos interesan los valores absolutos, sino los porcentuales. Hay un incremento para esa columna aledaña a la que falló, como es simétrico pasa para las dos, de casi un 37%. La columna interna aledaña, ahora vemos en el corte de la derecha qué pasa con esa columna. Antes de la falla, la columna del eje C2 era 4.500, no, antes de la falla era 3.863 kN.
Luego de la falla es 4.528 kN. El incremento es bastante menor, es del orden de un 17%, cercano a un 20%. Antes era cercano a un 40%. Vemos los diagramas de momento sobre el pórtico normal que apoyaba sobre la columna inexistente. Y bueno, hay un cambio del signo de momentos. En amarillo aparecen el borde momentos positivos cuando eran momentos negativos sobre el tramo, y hay un incremento sensible de momentos negativos sobre la primera columna. Los esfuerzos de corte no los grafiqué, pero cambian sustancialmente. Entonces es muy poco probable que las vigas tengan la capacidad de absorber esas nuevas solicitaciones. Primero porque han cambiado de signo, ¿sí? Y por otro lado porque son de tal relevancia, tal magnitud, que aunque hayamos colocado un leve incremento de armaduras, no va a ser capaz de tomarlo. ¿Qué pasa ahora si falla otra columna cualquiera? Supongamos que ahora la columna que falla no es la de borde, sino es la aledaña interna, la columna C2. A la derecha observan la deformada, la estructura, y el pórtico que cruza esa columna, el pórtico 2, observan que la columna no está presente en la planta baja. ¿Sí? Deformada bajo carga de servicio, en el dibujo de la izquierda ven que la columna 2C ha desaparecido, adrede. Observamos lo mismo con respecto al diagrama de momentos flectores, se incrementan sustancialmente, cambian de signo sobre el apoyo. Entonces la posibilidad de que las vigas puedan adaptarse a esa nueva situación es realmente muy baja. Con el otro pórtico, el pórtico ortogonal, pasa una cosa similar. Donde hay amarillo en 2C había momentos rojos porque había una columna, y ahora hay momentos positivos de una magnitud realmente muy importante. Estamos analizando el pórtico 2C. Con respecto a los esfuerzos en las columnas aledañas, lo que observamos ante la falla de la columna C2 es que la columna C3, fíjense en el dibujo, la cercana superior es 4.917 y la C1 es 2.697 kN. Comparémoslo con la situación previa. ¿Sí? Hay un 42% de incremento en la columna de borde y un 25% de incremento aproximadamente en la columna interna. O sea, estamos observando que las incidencias porcentuales son más severas con las columnas de borde que con las internas. Lo que vimos es un planteo realmente muy simplificado sobre una estructura que tiene una configuración muy regular, con ejes resistentes según ambas direcciones, como desearía tener un ingeniero en un proyecto. No hemos evaluado la pérdida de rigidez que se va a generar en elementos comprometidos, le hemos hecho un análisis en estado 1, ni tampoco las solicitaciones adicionales en columnas o momentos flectores por efecto de la pérdida de la capacidad de la columna aledaña, ni el posible aumento de la esbeltez en esas columnas, ¿sí? Hemos hecho un análisis de primer orden. Como comentario, previo a pasar a ampliar un poquito el tema, actualmente la ASCE ni el ASI no incluyen provisiones explícitas para prevenir el colapso progresivo. Sin embargo, el primer documento está desarrollando un estándar para mitigación de colapsos desproporcionados en edificios. Sí existe un documento en Estados Unidos para edificios gubernamentales, que es la Guía de Análisis y Diseño para Resistir Colapso Progresivo, GSA, que la última versión, si no estoy equivocado, es del año 2013. Como enfoque para abordar el problema, tenemos un primer enfoque, se puede definir como el enfoque de la ruta de carga alterna. Consiste la estrategia en modelar la estructura y estudiar el efecto de la remoción de ciertos elementos, en general tratando de determinar si existe la posibilidad de que se produzca una redistribución de esfuerzos que permita a la estructura mantenerse estable. Es básicamente lo que hicimos antes con el modelo estructural, ¿sí? Eliminar un elemento y ver qué pasaba con la estructura cuando lo eliminábamos y qué tipo de solicitaciones se generaban y si era factible tomarlas o no, ¿sí? Entonces la ruta de carga alterna corresponde a los elementos remanentes que terminan transmitiendo las cargas al terreno
En algunos casos también podemos tener en cuenta algunos elementos no estructurales como muros divisorios portantes, porque sin duda van a tomar carga frente a una situación excepcional de este tipo, como pasó con el edificio Space. En general, este enfoque requiere de un costo computacional importante, ¿sí? Como hemos visto, hay que plantear, nosotros planteamos la falla de 2 columnas, pero podríamos haber planteado, ¿por qué no?, la de una esquina, otra interna, otra de borde del lado menor. Entonces, no hay un consenso general en cuanto a su aplicación, tampoco dónde y qué tan severo debe ser el daño inicial, el nivel de detalle del modelo, como dijimos, las simplificaciones que nosotros tomamos son análisis de primer orden y lineal, y si se deben tener en cuenta los efectos dinámicos, qué cantidad de daño es aceptable en la estructura, porque lo que anteriormente vimos iba a generar indudablemente daños severos, si no el colapso en algunos elementos. Otro enfoque distinto, simplista, es el diseño indirecto. El diseño indirecto busca la integridad estructural mediante la prescripción de ciertos requisitos mínimos de resistencia, ductilidad y continuidad. Solo es aplicable esta técnica a edificaciones pequeñas de uso general, con bajo grado de amenaza. La amenaza no necesariamente es por terrorismo, puede ser por el uso de los elementos que hay que puedan haber eventualmente productos explosivos, ¿sí?, en una industria. Entonces, como la estructura no es analizada, no hay garantía real de que las medidas que hemos tomado de hecho funcionen. El código ASI 318 especifica lo que vimos, ¿sí?, y es un diseño indirecto que para edificios de bajo compromiso estructural puede darnos un reaseguro mínimo. Esta publicación, este documento, especifican criterios de diseño frente al colapso progresivo. Esta versión es del año 2016. Plantea, por ejemplo, categorías de edificios. Tipo 1 son edificios de baja categoría o de baja ocupación. Básicamente se refiere al riesgo humano, riesgo de las personas. Edificios de categoría 2 son edificios con por lo menos 50 personas, edificios de reuniones de acuartelamiento, viviendas familiares con alta ocupación. Edificios tipo 3 serían edificios con requisitos más severos o mayor cantidad de personas que lo habitan, un edificio de mayor cantidad de niveles, con mayor cantidad de departamentos. Y edificios 4 y 5 son edificios de particular relevancia, ¿sí? Pueden ser edificios gubernamentales o que alberguen una gran cantidad de personas, sino que requieren, por supuesto, análisis mucho más complejos y severos. El primer nivel de análisis, esta directriz o esta especificación considera 2 procedimientos de diseño ante el colapso progresivo. El primer nivel de análisis considera las fuerzas llamadas de amarre, las cuales tienen que garantizar una adecuada acción llamada de catenaria en la estructura, y el segundo nivel es un nivel más complejo, se refiere al uso del método de la carga alternativa con ciertas prescripciones naturalmente. Entonces, según la naturaleza de la ocupación, se especifica en el mismo documento qué tipo de requisitos hay. Para el edificio tipo 1, que serían viviendas familiares, por ejemplo, o edificios sin ocupación importante de personas, no hay requisitos específicos. Para el tipo 2 hay 2 opciones: diseño por fuerzas de amarre o diseños de ruta de carga alternativa. El segundo es un método más complejo. En el primer caso, opción 1, hay que tener un particular cuidado para las columnas de esquina y a columnas aledañas a la esquina. Edificios tipo 3 se requiere ya la opción 2, la ruta de carga alternativa, ¿sí? Y en el caso 4 es naturalmente el requisito más severo para edificios de un grado de compromiso mucho mayor. En ambos enfoques, tanto el diseño por fuerzas de amarre o ruta de carga alternativa, se trabaja con combinaciones de carga mayoradas y los conceptos de estado último que hemos visto del código ASI 318, pero no con las mismas combinaciones. Respecto al método indirecto o fuerzas de amarre,
Está destinado a proveer resistencia, continuidad y ductilidad. Este método mejora ciertas características del sistema estructural mediante fuerzas de tracción que se diseñan incorporando armadura en los elementos que componen la estructura, tales como vigas, losas, columnas y tabiques. La idea es desarrollar una o varias posibles vías de carga alterna ante la falla de algún elemento soporte. Parte de este refuerzo de armadura que estamos analizando lo puede proporcionar la ya colocada para tomar las solicitaciones D o L dispuestas, ¿sí? Debemos detallar adecuadamente los anclajes en las zonas extremas, es un factor muy importante. Básicamente estamos planteando el efecto de catenaria, ¿sí? Supongamos que esas vigas que estaban tan solicitadas se formaron rótulas plásticas y terminó funcionando la viga y el sector de losa aledaño como un elemento que solamente puede tomar solicitaciones de tracción. Entonces, bajo deflexiones muy grandes, las losas de hormigón, si poseen refuerzo continuo adecuadamente anclado, pueden alcanzar un estado de tensión pura, ¿sí? Y en esta etapa las losas asumen la forma de una catenaria. Según este enfoque, calculamos las fuerzas con las que se deben diseñar las losas para que el edificio frente a esta situación no colapse, incorporando la armadura requerida horizontal, en plano X e Y, vertical y de borde. Entonces el concepto es, por ejemplo, el dibujo de abajo es muy básico, son 3 columnas, falló la del medio con una carga omega, supongamos losa en una dirección, entonces frente al enfoque alternativo, la losa se deforma con forma de catenaria y se genera una fuerza H sobre la misma que hay que evaluar y colocar una armadura para tomarla. Estas fuerzas de amarre, llamadas así, son internas en rojo, ¿sí? Y perimetrales en verde en el plano horizontal. Pero también hay que colocar fuerzas de amarre en los planos verticales en columnas y tabiques para contemplar la pérdida de resistencia de algún nivel intermedio. Hay todo un enfoque para tratar este diseño y para determinar las armaduras requeridas, que está planteado en este documento que les mencioné. No es el caso de desarrollarlo en el video, pero por lo menos le presento el problema para que ustedes lo puedan profundizar si así lo desean. Como comentario nada más, se utilizan combinaciones de carga mayoradas. Omega F es 1,2D más 0,5 DL, peso propio de y sobrecarga. La fuerza de tensión a soportar por el elemento estructural en la zona comprendida FI es 3 veces omega F por L1. ¿L1 qué sería? Normal al plano del dibujo, la distancia entre las columnas aledañas que están soportando aún cargas, ¿sí? L sería la distancia entre la columna que quedó presente y la columna que falló. Entonces, asumiendo como una deflexión máxima de D igual a L sobre 6, obtenemos que la tracción resultante es igual a 3 veces omega F, por L, el L que ustedes están visualizando. Para cerrar el video y no hacerlo tan extenso, vamos a fijar algunas ideas, o tratar de hacerlo. Para estructuras no sujetas a eventos sísmicos y con configuración regular, frente a una estructura con configuración regular y con redundancia estructural sencilla, como el ejemplo que planteamos, podemos observar: el incremento de esfuerzo axial en las columnas aledañas a la que falla es importante, pero si esas columnas fueran correctamente diseñadas, eventualmente deberían poder tomar con un coeficiente de seguridad mínimo las sobrecargas, evitando el colapso inmediato. Habría que ver esto con respecto a una columna de esquina, que es una situación mucho más compleja y no la analizamos, ¿sí? En el modelo que planteamos. Por el contrario, sobre las vigas la situación es mucho más crítica, aún con una configuración tan favorable como la del ejemplo que planteamos, que en la realidad es poco frecuente que se presente. Se requiere brindar una sobreresistencia a las columnas de esquina, ¿sí? Y a la primera aledaña, porque van a ser siempre muy severamente solicitadas frente a la falla de alguna cercana.
Es muy importante, como mínimo, adoptar los recaudos de armaduras mínimas continuas, inferiores y superiores previstas en el Código ASI 318-2005 y utilizar estribos cerrados con ganchos a 135 grados, porque inclusive el signo de corte puede modificarse y eso permite un mejor confinamiento del hormigón. Y asimismo, estudiar posibles mecanismos de transmisión alternativos, el concepto de fuerzas de amarre que planteamos, donde colaboren las losas bajo esa deformación y mediante la incorporación de armadura adicional en las mismas pueden materializar potencialmente otros mecanismos de transmisión de cargas diferentes al pensado para la estructura original. Bueno, de esta manera cerramos este pantallazo, esta breve, muy breve temática del colapso progresivo. Lo único que pretendo con esto es que ustedes tengan en cuenta que hay herramientas, si el proyecto lo requiere, para hacer un análisis con distintos grados de exactitud o precisión en función de la importancia de la estructura y las consecuencias del colapso. Si bien está pensado para estructuras o gubernamentales o de gran envergadura, yo creo que la experiencia del edificio de Miami nos demuestra que vale la pena, si estamos desarrollando un proyecto de un edificio en torre, tener algún grado de enfoque o de estudio de este tema y tomar algunas previsiones mínimas, con el fin de, aunque la estructura tenga que ser demolida finalmente, salvar vidas. Bueno, esa es nuestra responsabilidad como ingenieros. Gracias, los espero en el próximo.